Ante la acción hostil más grave llevada a cabo por Marruecos desde 1975, en el equipo de cosas militares hemos decidido volcarnos. Y lo hemos hecho no solo el equipo, sino también la comunidad, vosotros, que nos habéis ayudado a recabar mucha de la información exclusiva que hemos obtenido para este vídeo. No solo eso, durante estos días he estado en contacto con gente del Ministerio de Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Exteriores, de Moncloa, lo que me permite tener una visión de conjunto, creo, bastante rica. A partir de ahí hemos decidido tratar de responder a tres grandes preguntas. Primero, ¿qué ha pasado en detalle exactamente? Segundo, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido y cuál era la intención de Marruecos? Y tercero, ¿qué lecciones podemos sacar? ¿Puede ser posible un ataque inminente por parte de Marruecos? Por tanto, bienvenidos al análisis más extenso de los hechos acaecidos el 30 de julio y los días posteriores, el camino a los mismos, su desenlace y su futuro. ¿Existe un riesgo real de ataque por parte de Marruecos después de esto? Bueno, pues eso lo vamos a responder ahora, así que bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, comencemos. El 16 de mayo de 2021 se desató el rumor de que las fuerzas marroquíes habían relajado el control y permitían el paso. Los marroquíes, de hecho, abrieron la frontera. Durante las 24 horas siguientes, 8.000 personas fueron usadas como ariete y fue necesario movilizar al ejército español. La causa oficialmente esgrimida por Marruecos, que España estaba dando atención médica de manera secreta en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el gran enemigo de Marruecos. Y Brahim Ghali estaba internado de manera confidencial en un hospital de Logroño. El gobierno español no quería más problemas y con José Manuel Álvarez a la cabeza de Exteriores decidió poner en marcha una política exterior basada en el apaciguamiento. Durante el año 2022 las cesiones se sucedieron como un rosario. Durante ese tiempo España incorporó plenamente a Marruecos al Mundial. Se cambió la postura para adoptar la solución propuesta por Marruecos respecto al asunto del Sáhara Occidental. Se mantuvo el apoyo de la abogacía del Estado español en favor de Marruecos ante las instituciones europeas y ante los distintos acuerdos que se habían de firmar. Y además de eso, se facilitaron cientos de millones en cooperación exterior dirigidos a Marruecos y por supuesto se pasó por alto el Morocco Gate, el gran escándalo de compra de eurodiputados por parte de autoridades cataríes y marroquíes en el Parlamento Europeo. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional del magistrado José Luis Calama confirmó de hecho la sustracción de 2,7 gigas de información del teléfono móvil de Pedro Sánchez mediante una ciberarma conocida como Pegasus. Y además de él, muchos otros ministros y otros ciudadanos españoles fueron atacados. De hecho, yo recuerdo el día en que Ignacio Zembrero me escribe y me dice que nuestras conversaciones han podido estar sometidas a ese tipo de interceptación por parte de la inteligencia marroquí. Pero sea como fuere, a cambio de todas estas concesiones, la del Sáhara Occidental, importantísima para Marruecos, lo cierto es que España solo pedía dos cosas. Uno, que se restablecieran las aduanas que se habían cerrado durante la etapa del coronavirus, pues eran síntoma de reconocimiento tácito de la soberanía. Al fin y al cabo, las aduanas solo se pueden abrir donde hay una frontera. Y la segunda gran cuestión, la que realmente importaba más al gobierno de España, que controlaran la migración. Esas dos cosas eran lo único que se pedía a cambio de tanto a Marruecos. El gobierno de España creía que había comprado un seguro a prueba de ataques marroquíes. En ese periodo se publicó el informe del CNI sobre la acción migratoria marroquí y el Instituto de Seguridad y Cultura publicó el mayor informe sobre la zona gris de Marruecos hasta la fecha. Una lectura muy recomendable, por cierto. Y los siguientes años, con una renovada confianza y una agenda interna bastante complicada, el gobierno decidió centrarse en hacer política exterior, la gran política por antonomasia. ¿Y qué pasó? Primero, en 2024 España se convirtió en el país occidental que lideró la posición crítica contra Israel en Gaza. En septiembre de 2025 España impuso sanciones a la compra de material de guerra israelí y negó la entrada a puerto de los buques con armamento destinado a Israel. Aunque os voy a desvelar
un par de secretillos. El primero es que a través de la base de Rota, lo cierto es que siguieron permitiendo la entrada de buques cargados de armamento que iban a Israel. Y en segundo lugar, aunque es cierto que teóricamente se ha dado de baja el armamento israelí en nuestras fuerzas armadas y no se va a comprar, la realidad es que es evidente que se ha hecho un reetiquetado para aparentar que esos productos ahora vienen de Europa, cuando en realidad siguen viniendo de Israel. Sigamos. En junio de 2025, durante la cumbre de Pedro Sánchez en La Haya, de la OTAN, adoptó la posición más crítica con el gasto del 5% del PIB preconizado en esa organización. Por si todo esto fuera poco, en mayo de 2026, en plena guerra con Irán, España negó al ejército de Estados Unidos el uso de nuestro espacio aéreo y de las bases compartidas para las operaciones militares sobre Irán, además de que abrimos nuestra embajada en Teherán. Y mientras, bueno, pues se abrieron las aduanas en Ceuta y Melilla. Fue una broma, o sea, el ministro de Exteriores nos lo ha querido vender 20.000 veces, pero siempre fue evidente que eran unas aduanas mínimas, simbólicas, en las que el trasiego de personas y mercancías era mínimo. De hecho, como vais a ver luego, eso ha afectado mucho, no solo a Ceuta y Melilla, también a las localidades marroquíes de los alrededores. Y eso está muy relacionado con lo que pasó en el ataque del 30 de julio. Pero no adelantemos acontecimientos. Lo importante aquí que es que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, estaba haciendo sus purgas personales en el Ministerio de Exteriores. El Real Instituto Elcano, el mayor think tank de España, despidió a algunos de sus mayores expertos en el Magreb debido a su postura crítica con el apaciguamiento, que es lo mínimo que esperas de un experto. Exteriores, de hecho, se fue limpiando de toda oposición o crítica interna y trató de lavar su imagen recurriendo a influencers, aunque con poco éxito. Y mientras tanto, el lobby marroquí siguió operando en España como Pedro por su casa. Militares, diplomáticos, empresarios, políticos, periodistas y medios de comunicación. Nadie se libra. En Canarias, por ejemplo, un altísimo cargo autonómico me vino a indicar que la penetración de los servicios de inteligencia marroquíes era enorme y que ciertamente en las islas, debido a la situación socioeconómica, por relativamente poco dinero se podían comprar demasiadas voluntades. No solo eso, por ejemplo, en partidos como Junts per Catalunya se mantuvo su tradicional vínculo con el lobby marroquí. Ese del que es causante buena parte de la migración que ha tenido Cataluña en las últimas décadas y que viene de tiempos de convergencia y unión. Pero simultáneamente, Mario Díaz Balart, vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, va e introduce una enmienda en el informe presupuestario de Seguridad Nacional para el año fiscal de 2027. En dicho texto oficial, las plazas de Ceuta y Melilla son definidas explícitamente por el amigo americano como ubicadas en territorio marroquí y calificadas formalmente como administradas por España. No solo eso, encima el texto instaba al Departamento de Estado y a Marco Rubio básicamente a mediar entre ambas potencias. Es decir, no tiene carácter vinculante como texto, no cambia el reconocimiento hasta ahora de Estados Unidos de la españolidad de Ceuta y Melilla, pero ya es un primer paso y es una primera señal en una persona que forma parte del lobby israelí cercano a Marco Rubio. De hecho, si me preguntáis a mí de todo el papel que ha podido tener Israel, para mí esto sería lo más relevante que podríamos destacar. Sigamos. A partir del 23 de julio de 2026 se inicia un efecto llamada orgánico, natural, que empieza en las redes sociales y que aumentaría en los próximos días. Ese efecto llamada se va traduciendo en número creciente que va de los pocos cientos o de los 100 a los 800 personas interceptadas en un solo día. Sin embargo, la eficacia de este efecto llamada en comparación con el de 2021 se explica justamente por la decisión marroquí de cerrar las aduanas y de asfixiar a las ciudades de Ceuta y de Melilla económicamente, porque por el camino a quien han asfixiado es a todas las ciudades fronterizas de Marruecos. De hecho, el alto comisario de Marruecos detalló en 2025 que la población en edad de trabajar ha caído en Castillejos, Marruecos, del 64,8 al 62% entre 2014 y 2024, mientras que los núcleos familiares dirigidos por mujeres han pasado del 14,3% al 18,9%. Es decir, que la población de las localidades junto a Ceuta se está empobreciendo, se está envejeciendo y los varones se van a Tánger, se van a otras ciudades a buscarse la vida y dejan a las mujeres al cargo en localidades como Castillejos. Por tanto, la situación socioeconómica se ha degradado mucho. Pero bueno, el caso es que estos días
lo que había era un ambiente festivo. Se acercaba la gran fiesta. Se acercaba la fiesta del trono, el día grande del rey, que nuevamente iba a celebrarse en el Palacio Real de Tetuán, donde acudiría lo más granado de la sociedad marroquí. Y para mí el primer indicio débil de que algo se estaba tramando llega el día 28, es decir, solo 48 horas antes de la acción marroquí. Llega a partir de la inhibición de la prensa. Como digo, es un indicio débil. No es claro, pero es el primero que yo encuentro más o menos claro. La prensa local de Tetuán y Castillejos, que había estado cubriendo la migración hacia Ceuta, establece un apagón informativo algo extraño, y en los próximos días pasan a informar solo de lo que publica prensa española, como mucho. Pero lo cierto es que, según ha informado Le Monde a partir de una investigación periodística, es el día 29, es decir, 24 horas antes del suceso, cuando empieza a correr el rumor de que se van a abrir las puertas de la frontera. Nadie, no obstante, ha podido probar el origen del rumor, porque muchos de esos grupos han sido eliminados. Mi hipótesis principal, por tanto, ¿cuál sería? Que un día antes de la fiesta del trono se adopta el día 29 la decisión de que se efectúe la acción y empiezan esos preparativos que incorporan pues la fase final de ejecución del plan, que es anunciar, empezar a dejar correr el rumor de que se va a abrir la frontera, una oportunidad que disminuye mucho la dificultad de acceder a territorio europeo, comunitario. Desde primera hora el efecto llamada se intensifica. Llegan miles de personas a la frontera al paso del Tarajal. En redes sociales algunos bulos dicen que si entras después del día 30 no podrás aprovechar la regularización, para crear un incentivo a que la gente vaya ya. Y es entonces por la mañana cuando las reales fuerzas auxiliares y otros cuerpos como la gendarmería, pero sobre todo las reales fuerzas auxiliares, reciben la orden de inhibirse, de no hacer nada. El ministro de Interior, en un plan aprobado por Mohamed VI, supervisado por el virrey Fuad el-Hatimi y gestionado por el ministro de Interior, Abdelwafi Laftit, se pone en marcha. Las reales fuerzas auxiliares y la gendarmería real se retiran, no ofrecen resistencia. La frontera la gestionan sobre todo gendarmería, reales fuerzas auxiliares, y hay un elemento de la propia real fuerza auxiliar que está integrada en la inteligencia marroquí. Entonces también esta inteligencia. Por tanto, el Ministerio de Interior por un lado y los servicios de inteligencia marroquíes por otro tienen que coordinarse mínimamente para ejecutar este plan. Así estaba de hecho el Tarajal a las 8:32 am. Todavía no había tanta gente. A las 8:56 la Guardia Civil ya está rescatando decenas de nadadores. A las 9:10 es evidente que Marruecos no defiende su lado. A las 9:16 la cantidad de flotadores y gente junto a la verja aumenta. A las 10:09 vuelve a quedar claro que Marruecos no vigila su frontera. La tensión va en aumento. Apenas hay unas decenas de agentes para controlar todo el sector de la zona de espera y ya hay cientos de jóvenes hacinados en ella. Y entonces sucede. Los críos se ponen de acuerdo y fuerzan una estampida imposible de frenar para tan pocos agentes. Se desata la locura y la euforia por llegar a España. Todas saliendo a la carrera del entorno del Tarajal y corriendo como si no existiera un mañana. Mientras, a las 12:15, el presentador de televisión Nacho Abad parece ser el único que retransmite el asunto en directo. No, que es un flujo incesante. Es que cada vez que enfocamos ahí, aparece gente con flotadores, les tiramos también flotadores para ayudarles. Lógicamente, no queremos que se muera nadie. Y una vez superada la verja, el descontrol se vuelve absoluto. A las 12:54 el efecto llamada entra en pleno vigor y la cantidad de gente que intenta cruzar se vuelve absurda, inconcebible. Y mientras tanto, a las 13:00 hora Tetuán, empieza puntual la ceremonia de recepción en el palacio de los distintos huéspedes de las élites marroquíes que acuden a mostrar su lealtad al rey de Marruecos durante la fiesta del trono. Pero es que Tetuán está solo 2 horas en coche de Ceuta y está en la carretera que empieza a colapsarse con un montón de gente yendo a Ceuta. Se trata de la recepción oficial de la fiesta del trono, en la que el rey da la bienvenida a los hombres más poderosos del Magzen, la élite que gobierna el país, palabra que viene de almacén, pues ellos son los que tienen la llave del alimento dentro de este. Desde España llama Marlaska, el ministro del Interior.
¿Le cogieron el teléfono o fingieron estar en plena ceremonia? Fuera como fuere, ya tenemos dos testimonios de un sudanés y de un senegalés que en este caso, como vais a ver, afirma que las autoridades marroquíes durante el asalto no querían que entraran negros, quería que fuera una cosa solo de marroquíes, una muestra de reivindicación nacionalista sobre los enclaves españoles. But the Moroccan people, they was just leaving the Moroccan guys, and they don't want we black people to enter. Eso es interesante porque además el apagón informativo también se mantenía a partir de la censura oficial en Tetuán y en Castillejos. Pensemos que Castillejos es una ciudad del tamaño de Ceuta y los 70.000 que entraron en Ceuta tuvieron que pasar por Castillejos. ¿Cómo no va la prensa local a informar de que han llegado 70.000 personas a su ciudad? Bueno, pues evidentemente porque se instauró una censura férrea que en realidad llevaba instaurada desde el día 28. ¿Y entonces qué hicieron? Se limitaron a republicar informaciones dadas por medios españoles, fundamentalmente El Faro de Ceuta, que ha hecho una cobertura extraordinaria. Y sobre las 12, al fin, el gobierno de Ceuta pide socorro a toda España. Pero antes de seguir, hay algunas cosas raras que sucedieron y que conviene apuntar. Vamos a ver qué son. El efecto llamada fue fundamentalmente digital, esto nadie lo niega. En este embudo, TikTok e Instagram, los influencers y sus vídeos virales eran la base del embudo. Facebook, a través de sus grupos y páginas, servía para validar información y aportar consejos. Muchos de ellos falsos, como que había que entrar a España antes del día 30 para regularizarse, creando un sentido de urgencia. Y a partir de ahí, los usuarios eran dirigidos mediante enlaces que caducaban a grupos semicerrados de WhatsApp, donde se coordinaban las acciones finales. Y sí, en realidad este es el modus operandi de las mafias que trafican con migrantes, pues buscan que se creen grandes asaltos para aumentar la probabilidad de que sus clientes puedan alcanzar el objetivo. Aunque en el fondo todos estos medios no son sino canales a través de los que obtener clientes. En todo caso, lo que sí sabemos es que el grueso de los migrantes provenían de localidades vecinas a Ceuta. Digamos que tenemos dos anillos de población, uno inmediato a menos de 100 kilómetros de Ceuta y otro más allá que se va a 2 horas, 3 horas, 300 kilómetros más o menos de distancia. Entonces tenemos, vamos a dibujarlo como un triángulo en el que Ceuta está aquí, ¿vale? Esto es Ceuta. Tenemos el primer anillo y tenemos el segundo anillo, ¿verdad? El grueso de la gente viene del primer anillo, no sabemos cuánto, yo he hecho algunas estimaciones y puedo llegar a pensar que hasta el 60%, pero la realidad es que esto, hasta que no haya una buena estadística, pues bueno, podemos tomarlo como un dato provisional, pero pongamos que más o menos el 60% ha podido venir de zonas ya bastante cercanas a Ceuta y el resto ya del grueso de Marruecos, y cuanto más te alejas, menos gente. Bien, en todo este territorio, varones entre 20 y 33 años, hay apenas 2 millones. De esos 2 millones podemos decir que aproximadamente 500.000 se encuentran en el primer anillo y aproximadamente 1,5 millones se encuentran en el segundo anillo, ¿vale? Esta es la cifra. La cuestión es, ¿qué tasa de conversión tienes que conseguir para que toda esta gente en 24-48 horas se anime a irse a Ceuta? Es decir, por poneros un ejemplo, si yo os vendo parches en mi canal y os los promociono activamente, vamos a poner que puedo lograr que me compréis uno de cada 100, uno de cada 1000, dependiendo de si se da súper bien o súper mal. Pero aquí estamos hablando de una decisión mucho mayor, estamos hablando de migrar. Entonces, ¿qué tasa de conversión tienes que lograr? Es brutal para que la gente viendo un puñado de vídeos decida migrar. Bueno, pues las tasas de conversión que salen son del 6,24 al 10%, casi al 9,36%, es decir, que uno de cada 10 varones de 19 a 33 años en el primer anillo decidió tomar la decisión impulsiva de irse a Ceuta, mientras que en el segundo anillo el 1,12 al 1,7% más o menos, que seguiría siendo una cifra súper alta. Eso es sorprendente. Por tanto, la primera clave es que la situación socioeconómica alrededor de Ceuta está tan degradada respecto a hace 5 años que la gente está desesperada por irse. Solución, por tanto, aparte del problema que se dio: Marruecos, abre la frontera, que tu gente viva mejor comerciando con Ceuta y así el efecto llamada no será tan grande. Por tanto, la primera solución la tiene Marruecos a este problema. No hay que darles dinero, hay que pedirles que abran la frontera por el bien de su propia gente. Y segundo,
hay otra clave, hay diferencias muy sustanciales respecto a 2021. Esta vez, los marroquíes se taparon más, evitaron la burda imagen de las fuerzas auxiliares abriendo premeditadamente las vallas y sencillamente se limitaron a no intervenir. Y su pasividad se reflejó por dos vías. Primero, en la propia frontera. Evidentemente, no había antidisturbios marroquíes. De repente, de un día para otro, habían desaparecido. Y segundo, y no menos importante, no utilizaron sus capacidades cibernéticas y policiales para primero eliminar las páginas, los grupos de WhatsApp que estaban organizando estos asaltos migratorios. Y segundo, no detuvieron a los responsables, a los administradores de muchos de esos grupos. Cosas que hacen habitualmente. Pero todavía existe un detalle aún más importante, y es este. Hay quienes han apuntado que el ataque a los marroquíes se les fue de las manos, pero el matiz para mí es que más que irse de las manos, el ataque híbrido fue más exitoso de lo esperado. Si revisamos la prensa española y marroquí, podemos comprobar que a las 14:47 Express ya hablaba de periodo de alta tensión marcado por una oleada migratoria de una escala sin precedentes entre Fnidec, Castillejos, y el enclave ocupado de Ceuta. Paralelamente, Express liberaba toda una narrativa que se demostraría falsa las horas siguientes, y decían esto. Nuevamente, a las 14:47 afirmaban que la respuesta se está organizando firmemente sobre el terreno para contener los flujos, mantener el orden público y frustrar las acciones de las redes criminales. De hecho, es que sientan las bases de la narrativa que posteriormente adoptó el gobierno español al acusar constantemente a las redes criminales, a las redes de tráfico de personas. Pero todavía hay un pequeño detalle más importante. Según el diario El Español, la Guardia Civil detecta agentes de inteligencia de Marruecos entre los migrantes que se colaron en Ceuta. Hay quien te dirá, bueno, esos son saboteadores que están metiendo en la ciudad. No cabe descartar nada a estas alturas, pero yo diría que lo más normal es que sean agentes de control. Agentes para ir informando sobre la marcha de cómo va la operación, de cómo se está portando la migración, si están poniéndose violentos o no, de cómo está reaccionando la gente en la ciudad. Bueno, una forma de entender lo que está sucediendo en directo. Entre las 15:43 y las 16:10, el Ministerio del Interior español anunció un acuerdo bilateral cerrado para proceder a la devolución lo antes posible. Pero la realidad es que seguía entrando gente a borbotones y la policía marroquí no intervenía. Esto ya es clave porque sabemos a las 15:00 que primero había agentes marroquíes dentro de la migración informando a la inteligencia y a las fuerzas policiales marroquíes, y segundo, somos conscientes a través de Express que en la prensa marroquí se hablaba de una acción migratoria sin precedentes, por no hablar de que si se consultaban las televisiones españolas ya se estaban dando cifras de 10.000 a 40.000 personas que habían entrado. Pero bueno, vale, supongamos que solo ven prensa marroquí. Entonces, si ya empezaban a ser conscientes de que esto era enorme y tantas prisas tenían por cerrarlo porque no querían que se les fuera de las manos, ¿cuánto tardó Marruecos en efectivamente movilizar a sus efectivos policiales junto a la frontera y actuar? ¿Tenían prisa porque se les estaba yendo de las manos? Pues no. Mientras el rey de Marruecos recibía al presidente de la FIFA, Infantino, y la jugosa oferta de la final del Mundial en Rincón, la patrulla aérea de la Marcha Verde hacía las delicias de los autóctonos. Y mientras, las carreteras hacia Ceuta, que partían de Tetuán, donde estaba el rey celebrando su fiesta, se saturaban a lo largo de decenas y decenas de kilómetros. En Atalayar, un medio cercano a Marruecos, en palabras del periodista Ignacio Zembrero, entre las 14:33 y 48 segundos y las 17:03 y 40 segundos se apuntaba ya a 10.000 a 30.000 entradas, entre 2 y 4 veces más que en 2021. Y a las 19:42 la agencia EFE publicaba que EFE comprueba la reacción marroquí sobre el terreno. Se hablaba en aquel momento de una columna de 5 kilómetros de personas que llevaba todo el día entrando en la ciudad. España al fin ordenó la movilización de la comandancia de Ceuta, que desplegó 2.000 de sus 3.000 efectivos, fundamentalmente la Legión Irregulares, que empezaron a posicionarse por la ciudad, aunque siempre con la munición de guerra y el grueso del armamento dentro de los vehículos. Por contraste, en la crisis de 2021 solo se desplegaron 500 efectivos militares inicialmente. Los 2.000 de esta creo que nos hablan del grado de movilización de la comandancia de Ceuta. Y mientras tanto, seguía entrando gente.
Los marroquíes habían prometido devolver y cooperar hacía varias horas, pero la realidad que prueba este vídeo nocturno es bien distinta. La entrada continuó durante buena parte de la noche y hasta la madrugada del viernes. Sobre esas horas, el Departamento de Seguridad Nacional publicaba la cifra que manejaba Interior sin permiso. 49.000 personas habían entrado. A la funcionaria que lo publicó la han despedido posteriormente, pero lo importante que es que ya a las 9:10 de la noche se sabía incluso esa cifra. Los marroquíes lo pararon. Veían que se les había ido de las manos, que 40.000 personas, 5 veces más que en 2021, era demasiado. No, porque siguió entrando gente, no tuvieron prisa por pararlo. Pero eso sí, esta vez habían sido mucho más zorros. Esta vez no ibas a ver la imagen burda de un guardia abriendo directamente la valla. Habían aprendido de la otra vez. Y así es como empieza esa noche los Juegos del Hambre en Ceuta. Caballas con miedo. Esto es una invasión, han empezado por Ceuta, pero esto es la frontera a España, la frontera a Europa. Asaltos a viviendas. Muchedumbres enfurecidas. Gitanos cabreados. Increíble. Militares sin instrucciones claras. Saqueos de comercios. Norteamericanos, demócratas y republicanos que no tienen... Y otra cosa muy dirigida. Ya sabéis que la prensa escrita en Marruecos está totalmente controlada por el poder. Y en ese momento, el diario Le 360, en árabe, español y francés, a las 8:30 de la tarde aproximadamente, publica 3 artículos cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. A esa hora ya había conciencia de lo lejos que habían ido los marroquíes, de la cantidad de gente que había entrado, y aún así lo publicaron. Veamos qué decía. Tariq Katab redactó su incendiaria pieza declarando que Ceuta y Melilla serían parcelas de territorio marroquí mantenidas bajo soberanía española. Os lo voy a leer para que veáis. Dice, su situación constituiría una anomalía geográfica, política y de seguridad. Bueno, claro, para anomalía, la única monarquía que hay en toda África, la monarquía de Mohamed VI, y no por ello deseamos que esa anomalía desaparezca. Y por cierto, si esa anomalía lleva prácticamente 600 años ahí, pues hombre, tendrá su cosa, ¿no? Os recuerdo que hay una Ceuta en México, que hay una Ceuta en Venezuela, que hay Ceuta en Brasil. Si se han nombrado tantos lugares como Ceuta en América es porque justamente Ceuta ya se consideraba parte de los reinos que constituyeron España justamente en tiempos de la conquista de América. Por tanto, difícilmente se le pudieron robar a Marruecos. Pero bueno, añade, su conclusión es bastante explícita. Dice, la restitución a Marruecos es inevitable y la cuestión ya no será si ocurrirá, sino cuándo. Y después de cuántas tragedias, deja ahí esa idea, ¿no? De cuántas vidas humanas se deben perder, dice. Pues las que quiera su rey, que ya llevamos cerca de 180 fallecidos por culpa de su aventurita. Tras el grueso de la crisis, Pedro Sánchez pretendió que todo había pasado y 24 horas después de la misma y con 50.000 personas aún metidas en Ceuta, nos recomendó la playlist con 3 canciones del verano. Y así el pueblo de Ceuta, feliz y contento a todas luces por otra gran gestión, empezó a vivir una pesadilla. Y en estos momentos, pues muchísimos ceutíes han enviado a sus familias a la península ante el miedo a lo que pueda pasar. Y no me extraña, porque la gestión ha sido desastrosa. Y me estoy ahorrando muchísimos detalles de conversaciones, de pequeños detalles que me han ido dando gente de interior, de exteriores, de defensa durante estos días. Y de Moncloa. Para empezar, dudo mucho que haya una participación directa en la planificación y ejecución de estos hechos por Estados Unidos e Israel. No descarto que Marruecos haya adquirido nuevas herramientas cibernéticas para gestionar campañas masivas en redes sociales. Al fin y al cabo, ya en 2021, Facebook e Instagram cerraron sendas redes de 385 y 40 perfiles falsos, respectivamente. Pero no creo que aquí esté la clave. Evidentemente, Israel encantado de que se le dé una lección a España, por supuesto. Israel puede facilitar algunas herramientas para esta acción, pero poco más allá de eso. La verdadera clave aquí está en Estados Unidos.
Tener la simpatía de la primera potencia mundial ayuda, y si tu adversario tiene la enemistad personal con esa misma potencia, eso ayuda aún más. Y la notable modernización de las reales fuerzas armadas marroquíes los últimos años ciertamente contribuyen a esa confianza. Y sí, probablemente no hay mucho más. Trump arriesga las bases con España si apoya demasiado a Marruecos, pero a cambio de no tener que hacer nada, Estados Unidos logra contribuir a 1. Eliminar un gobierno de izquierdas, 2. Forzar a España a tomarse en serio el gasto en defensa a OTAN, y 3. Darnos un castigo por no haber consentido el uso de nuestro espacio aéreo en plena guerra cuando Estados Unidos lo necesitaba. En realidad no podemos saber quién tuvo la iniciativa, es decir, si fue Estados Unidos quien le sugirió a Marruecos que se planteara hacer alguna acción de este tipo porque Estados Unidos no se iba a oponer en absoluto, o si por el contrario fue Marruecos quien consultó con Estados Unidos, planteó que tenía un pequeño plan que quería poner en marcha y Estados Unidos le pareció perfecto. Sea como fuere, creo que en este caso no importa mucho, porque lo realmente importante es que España, con los pasos, la política exterior abiertamente opuesta, sobre todo a Estados Unidos, también a Israel, pero creo que Israel tiene mucho menos peso en todo esto, lo que logra es alinear a sus 3 potenciales adversarios, cuando creo que se podría haber evitado sencillamente incluso manteniendo las posturas que ha tenido el gobierno español, adoptando un perfil más bajo. Y hombre, en pleno periodo de guerra, negarle a Estados Unidos esas bases es algo que probablemente no se debió haber hecho porque podría traer consecuencias. Entonces aquí lo importante que es que la suma de los factores no altera el producto y que lo que tienes de Estados Unidos fundamentalmente es que se inhiben totalmente políticamente y que en esta crisis pues no ha habido posibilidad de que medien en ningún sentido. Tampoco es que hayamos visto ningún tipo de apoyo directo realmente a Marruecos para que ejecutara esta acción, pero se han puesto, como digo, de perfil evidentemente. En esta crisis, además, al contrario que en Perejil 2002 o Ceuta 2021, España no ha podido ni llamar ni disfrutar de un comunicado blandengue y neutral de Washington, aunque si os soy sincero, en última instancia no servían para mucho. Evidentemente creo que para Estados Unidos e Israel España no es un gran adversario ni es así considerado, pero con el actual gobierno sí hay una fuerte tirantez. Es decir, que creo que con el paso del tiempo se restañarán las relaciones si todo discurre por el curso que debe discurrir. No somos un adversario estructural realmente para ellos. No obstante, han aprovechado para dejar que Marruecos dé este golpe y ya veremos si les dejan pues que hagan otras cosas. Más que dejar, si bueno, pues se desentienden básicamente, ¿no? Pero bueno, también es cierto que España podría haber maniobrado de una manera más inteligente, creo yo, ¿no? Es decir, ya planteábamos en el canal hacía tiempo que todo esto podría traer consecuencias y al final, oye, tú aceptas enfrentarte a la primera potencia del mundo y es legítimo, pero sabes que eso puede traer consecuencias y lo más responsable es que te prepares para ellas. Entonces ahí está el verdadero problema. Si te has enfrentado a Estados Unidos, sabes que puede haber una respuesta, prepárate para la respuesta. Lo que no puede pasar es que te pille de esta forma, porque al final la moralidad se mide por los resultados, no solo por las motivaciones iniciales. Y si meternos en el fregado de Gaza es ético, pero el resultado es que nos hemos generado un enemigo que está armando a nuestro potencial adversario, es conveniente revisar hasta qué punto se debe primar las motivaciones morales iniciales por encima de los resultados morales previsibles de la acción. Pero la gran lección sin duda es que no podemos depender de terceros para nuestra defensa, sean quienes sean esos terceros, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni de nadie. Nosotros somos los responsables y debemos poder operar de manera totalmente independiente. Y de hecho, la verdad, la reacción española no estuvo nada mal. En las primeras 24 horas, la comandancia de Ceuta desplegó 2.000 efectivos y la UIP de Policía Nacional otros 160 en 3 equipos. Guardia Civil envió 3 pelotones con 60 efectivos y un helicóptero ligero. A las 48 horas, Guardia Civil llegó con otros 30 efectivos de Andalucía y el buque oceánico Duque de Ahumada. El 3 de agosto también llegó el BAM Rayo para fondear en Ceuta y hacer presencia, y poco después llegarían otras 2 fragatas antisubmarinas de la Armada Española. Respecto a lo que sucedió con la Unión Europea, buena parte de los errores se debieron a la gestión de la política exterior. Los vídeos y las imágenes de Ceuta eran claras. Parecía una ola migratoria masiva para el europeo medio. Pero claro, si el presidente está ausente al inicio de la crisis, no establece un criterio claro, exteriores está echando balones fuera y diciendo que interior lleva todo. Entonces, ¿quién le está explicando a los europeos que no es una mera crisis migratoria, que es una acción híbrida por parte de Marruecos? Claro, es que si ves las imágenes y no tienes todo el contexto
tan local, tan español de todo eso, tú lo que ves ahí es una migración descontrolada y nada más. Pues normal que los europeos piensen que es puro descontrol migratorio. No era una migración, era un ataque híbrido, pero esa es una acusación que el timorato gobierno de España no estaba dispuesto a hacer ante un Marruecos que, según ellos, esta vez ha colaborado más que en 2021. Durante los días siguientes ha seguido existiendo fundamentalmente miedo, frustración y falta de expectativas. Muchos incluso en la izquierda empiezan a creer que realmente el gobierno está comprado. Yo sin embargo lo sigo dudando. Lo que creo es que esto lo hace Pedro Sánchez porque quiere. Creo que el hombre es muy torpe en materia de política exterior. Y creo que si estuviera chantajeado jamás habría ido a Argelia porque sus chantajeadores se lo habrían prohibido. Pero en todo caso la única realidad es que pese al bochorno y la imagen inestable que dio Marruecos, España ha decidido otra vez poner la otra mejilla y que nos partan la cara. Pero con una diferencia. Infantino se ha vengado. Probablemente entregará la final del Mundial 2030 a Marruecos, mientras nosotros les habremos entregado el Sáhara Occidental. Marruecos también ha comprobado la debilidad del gobierno, su aislamiento con Estados Unidos y la Unión Europea, y lo divisivo de este asunto en la opinión pública española. Por tanto, sí, Marruecos tiene una oportunidad de oro en los próximos meses para intentar el asalto definitivo a Ceuta y Melilla y solicitar la soberanía. Y hay que prepararse para ese escenario que en caso de error de cálculo puede llevarnos a una situación bélica o prebélica. Si esto se diera, hay que tenerlo muy claro. No podemos dejar tirados bajo ningún concepto a nuestros conciudadanos. 150.000 españoles no pueden ser abandonados a su suerte por parte de la oligarquía y de la dictadura de este monarca absolutista. Por tanto, las conclusiones son claras. El ataque efectivamente estuvo preparado, aunque tuvo más éxito, quizás luego se haya repetido, pero de entrada desde luego tuvo más éxito del que esperaban, dando eso sí una imagen algo bochornosa. La reacción del gobierno fue por lo general lenta, poco eficaz y de sorpresa. Realmente creían que gracias a la entrega del Mundial de Fútbol y del Sáhara habían comprado suficientes años de paz. Y eso es justamente lo que nos lleva a uno de los grandes riesgos. Marruecos ha mordido más que nunca y no ha recibido ningún tipo de respuesta, dando una imagen de debilidad. A ello se suma el poco apoyo obtenido desde Europa y el menos aún obtenido, por supuesto, de Estados Unidos, por no hablar de la animadversión del actual gobierno de Israel. Todo ello nos lleva a concluir que hasta las próximas elecciones existe una ventana de oportunidad para que Marruecos ataque de una manera todavía más vehemente, con objetivos todavía más ambiciosos. Ese es quizás el mayor riesgo. Fuera de esto, respecto a la alerta temprana que debió dar el CNI, desde mi punto de vista y aún sin saber muchas de las cuestiones que acaecieron esos días, da la sensación de que sin duda al menos 24 o 48 horas antes de los hechos debió haber una alarma suficientemente seria como para ser tomada con más seriedad. Es difícil no obstante apuntar ¿cuál debió haber sido ese tiempo de alerta temprana? Pues en realidad la forma de atacar, en este caso de Marruecos, deja una estrechísima ventana que se limita fundamentalmente al rumor en el que se deja entrever que la valla está abierta y en el que por supuesto las autoridades marroquíes se inhiben a la hora de cancelar las páginas y de encarcelar básicamente a los administradores de las páginas y los grupos de WhatsApp que promueven esta clase de asaltos. Por lo demás, cabe destacar que a posteriori se ha producido una auténtica campaña, una guerra en redes sociales en la que Marruecos ha intentado acusar a terceros actores, fundamentalmente a Argelia a través de distintos informes de fuentes abiertas de escasísima credibilidad. Por lo general, o asumimos que esto fue una actuación descentralizada, capitalizada y facilitada en el último momento por Marruecos, y por tanto, si asumimos que fue descentralizada, asumimos que no lo organizó nadie y mucho menos un actor hostil, o si, como afirma Marruecos, fue una acción centralizada por un estado agresor, en cuyo caso resultaría extremadamente difícil afirmar que esto lo ha podido organizar un país como Argelia, y no más bien quien tiene experiencia organizando esto, que no es sino el estado marroquí. Dicho esto, espero que el vídeo os haya aclarado algunas dudas, no todas evidentemente, y por lo demás será un placer leeros en la caja de comentarios. Por último, si queréis que podamos seguir haciendo este trabajo y que podamos seguir teniendo la independencia que tenemos, pues os invito a dejar una pequeña donación, a suscribiros a Patreon. Dicho esto, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.